Aurelio Reñeras con su columna de los sábados que tituló Elecciones y Vaticinios. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marines, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ya estamos entonces comenzando, ¿te parece, Aurelio? Cuando vos quieras. Bueno, ahora, ¿puede ser? Bien. Bueno, sobre la base o apoyados en los resultados del 2021, los medios hegemónicos han hecho todo lo posible para instalar la idea de que el Frente de Todos marcha hacia una derrota electoral, o lo que es lo mismo, hacia una derrota del gobierno, con la muletilla de que el gobierno ha fracasado, ha defraudado todas las expectativas, y en consecuencia no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones nacionales de este año. Un año en el cual además, conviene recordarlo, tenemos elecciones provinciales, casi en todas las provincias, y vamos a tener allí, con la relatividad del caso, algunos indicios de cuál es el humor actual del pueblo argentino. Sí. Y también algunos indicios de la capacidad o incapacidad de las coaliciones electorales para sostenerse unidas y en consecuencia poder presentar posibilidades competitivas electoralmente, que no las arrastren por sus divisiones internas a una derrota franca, ¿no? Ese sería un tema. Creo que la instalación de ese pronóstico es completamente tendenciosa. No podemos atenderla como si fuese una idea consistente, basada en alguna clase de análisis serio, porque en realidad lo que creo que predomina, ese va a ser mi punto de vista en esta columna, es prácticamente la imposibilidad de hacer un vaticinio electoral, por lo menos hasta el momento. Sí. Es posible que en la medida en que se aproximen las elecciones y se definan los campos políticos, podamos por lo menos arriesgar cálculos. Pero creo que a esta altura de la situación, del desarrollo de la situación, los pronósticos son todos más bien o expresión de deseos o operaciones políticas tendientes a instalar una idea de cada uno de los que lo defienden. En la columna anterior, yo recuerdo que en algún momento pediste que se hiciera alguna referencia, Paloma, sobre el peso de la economía. Sí. ¿Cuánto va a influir, digamos? Que es una de las cosas sobre las cuales además la prensa cabalga. Cabalga lamentablemente acompañada por reflexiones o tachas de un género más o menos similar, que parten del propio campo, del Frente de Todos, del sector crítico hacia la gestión de Alberto Fernández, instalando la idea de que se ha defraudado, y que las cosas que se observan particularmente como pérdida del poder adquisitivo de la población son el fruto
de una falta de fidelidad con el electorado al que votó al Frente de Todos con una expectativa de recomposición económica. Eso si bien pueden darse argumentos a favor de ese criterio, en realidad ignora un montón de cosas, ¿no? Ignora, por ejemplo, los efectos catastróficos que ha tenido la pandemia, y no solamente en la Argentina, sino en una vastedad de países, como un fenómeno que ha, socavado las posibilidades de la producción y del trabajo, y que ha dejado huellas en las sociedades. Además del retroceso en las actividades económicas y en todos los índices que se vivió durante el periodo mismo de la pandemia, ha dejado huellas hacia adelante. Y otra cosa aún más grave, en cuanto a sus repercusiones, ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, el incremento terrible de los precios de la energía, del petróleo particularmente, y de los alimentos que han colocado a una serie de países, particularmente en el África, al borde de la hambruna. Sí. Entonces, claro, y también la deuda, Aurelio, con el Fondo Monetario, también. ¿Cómo? La deuda con el Fondo Monetario Internacional. Indudablemente que eso ha repercutido en aquellas decisiones que podría haber tomado el gobierno y que se vio atado de pies y manos. Completamente, y si bien no se trata, porque por lo menos no es la intención de este columnista de hacer una defensa o una apología de la política económica de la Argentina, creo que no es lo mismo exponer ante la sociedad el mar con claridad y con seriedad, con responsabilidad, cuál es el marco en el cual se desenvuelve la acción del gobierno, condicionándolo, poniéndole límites, llevando a que más de una vez sus promesas y sus tentativas sean fallidas o fallidas a medias, como ocurre especialmente en el tema de la inflación, porque en realidad esas cuestiones son, por un lado, el fruto de una situación internacional muy compleja, y por otro también son el fruto de que el poder económico, el sistema de los oligopolios que dominan la economía argentina, nos ha encontrado en un momento donde el poder político nacional es débil, y en consecuencia eso, así como envalentona a la Corte Suprema de Justicia y el sector mafioso del Poder Judicial, y también envalentona a los especuladores, a los contrabandistas. Hemos visto, yo creo que pocas veces he visto aparecer en los diarios tantas denuncias de intervenciones de la AFIP en maniobras de contrabando. La última que hemos visto esta semana es la de los 9.000 vehículos de alta gama, no declarados, pero todos los días aparece alguna noticia sobre maniobras de contrabando de cereales y de otros productos en su facturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones, con las cuales se pretende evadir divisas y al mismo tiempo evadir impuestos. Y son esos mismos, perdón, Aurelio. Muy complejo.
Sí, son esos mismos sectores los que, bueno, requieren y piden transparencia, que basta de corrupción, y después nos encontramos con esto, ¿no? Claro, y por otra parte, por ejemplo, digamos, el dominio periodístico impide de los núcleos de poder económico dominantes, impide que se reflexione en el planteo de todas las caras de un problema. Porque, por ejemplo, muy poco o nada se dice acerca de que al fin y al cabo, para los asalariados, el tema de la inflación debe ser contrapuesto y relativizado en su impacto por el hecho de que durante estos años, y fruto de que hay un gobierno de este signo político, los trabajadores han contado con la posibilidad de hacer paritarias libres. Y entonces han obtenido, en las condiciones de alta inflación, también incrementos salariales que, digamos, en presencia de una dictadura oligárquica, hubieran sido impensables, aumentos que en algunos casos han sido superiores al 90%. Nada se dice respecto de que un gobierno de otro signo, de signo oligárquico, podría haber padecido la misma inflación o una semejante como ocurrió durante el gobierno de Macri, y al mismo tiempo con los salarios paralizados por la imposibilidad legal de pelearlos sin que el Estado nos mande la policía o intervengan los sindicatos, como ocurrió. Entonces, pero de todo esto a su vez, y por eso creo que los vaticinios son prácticamente imposibles, pero todo esto se da además en un cuadro político donde hay un predominio del rechazo social al conjunto del sistema político, y procesos de descomposición interna a las coaliciones más importantes, que son generales, no afectan de un modo particular al frente de todos. El aquelarre, el cambalache que es en este momento Juntos por el Cambio, y la verdad que merece no ser subestimado. En varias provincias, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, está gravemente comprometida la unidad de Juntos por el Cambio, que si se fractura en las elecciones provinciales, ese quiebre y alguna significación va a adquirir en las elecciones nacionales. Por otra parte está los conflictos entre la UCR y el PRO están al rojo vivo, inclusive en el caso de la capital federal, de la Cava, donde Lustó desafía la continuidad en el gobierno del PRO, en el lugar que es su centro fundamental de operaciones. Entonces, en realidad, en el caso de Córdoba, por ejemplo, nos han sorprendido las noticias de intendentes radicales que estarían dispuestos a cambiar de caballo en mitad del río y pasar a formar parte del armado político de Yariora,
en las elecciones provinciales. Entonces, en realidad estamos en presencia de una situación extremadamente inestable, extremadamente débil en cuanto a las fidelidades de los aparatos políticos a cada uno de los bloques en los cuales milita, y donde de alguna manera puede pasar cualquier cosa. Y eso sin contar con lo que alguna vez hemos tocado también acá, que es el factor Milei. Sí. El factor Milei puede ser un elemento que desordene por completo los planes de Juntos por el Cambio, en la medida en que logre, y algunas encuestas digamos, pretenden que ha logrado un eco importante en el electorado, sobre todo en el electorado joven. Sí. De paso se ha dicho, en realidad, más que las bondades de Milei, lo que está demostrando es el descrédito del conjunto del sistema político, que evidentemente hay muchos sectores juveniles que sienten que no les ofrece nada. Claro, pasa por ahí. Aunque ese sentimiento los lleve a simpatizar con un tarado, de todos modos no hay que considerarlo como un giro consistente, sino más bien como una cosa reactiva. Me gusta Milei porque no me gustan los otros. Claro. El anti. ¿Cómo? Anti, digo, funciona mucho eso, ¿no? Hay propuestas políticas que se basan... Milei es un síntoma más que un fenómeno, claro, al cual se pueda apostar como un fenómeno, digamos, que impregne el futuro argentino. Es un síntoma absolutamente momentáneo y circunstanciado. Afortunadamente, como decíamos en la columna anterior, pareciera aparecer alguna clase de orden o de ordenamiento dentro del Frente de Todos que impida su fractura. Pero eso, también esta semana ha aparecido una carta abierta o mensaje público de Scioli anunciando su voluntad de ser candidato. Candidato la misma presidente. Semana en que ha proclamado su precandidatura Rodríguez Larreta. Entonces creo que el vaticinio es imposible en este momento, que lo que estamos viendo son prácticamente todas operaciones políticas y que en un cuadro extremadamente inestable y donde los factores de descomposición de las fuerzas tradicionales argentinas tienen una alta incidencia, lo que no podemos hacer es justamente alguna clase de vaticinio verosímil, sino que, tenemos que registrar cuál es la situación y seguir a la espera. Bien. Bueno, Aurelio, analista político, muchas gracias por tu valiosísimo aporte, como siempre, al programa Y Vos Qué Pensás. Te mando un abrazo. Nos vemos la semana que viene.